Hola, soy Fer Zavala y el día de hoy les voy a presentar el tema de construcción de personajes profundos. Eh, ya seas actor, ya seas escritor, como sea el caso, este es un tema muy interesante, por lo menos a mí me parece muy interesante y les quiero compartir tanto mi experiencia como lo que yo aprendí en general para construir y escribir un personaje. Entonces, sin más preámbulos, ay, ¿sí se está compartiendo la pantalla? Sí, excelente. Empecemos. Ok, el personaje. Siempre que hablo de temas relacionados a actuación, el tema de hacer una voz, hacer un personaje, crear una historia, siempre me gusta empezar por lo mismo. Dentro de la creación, nada sale de la nada. Entonces, realmente no está mal inspirarnos en cosas ya existentes para crear algo nuevo, porque obviamente no es lo mismo hacer una imitación o una impresión a basarnos en algo o alguien. Entonces, sí quiero dejar como este punto muy, muy en claro. No está mal basarnos en algo que ya existe, siempre y cuando le metas, pues ahora sí que tu investigación, tu cosecha, tu esfuerzo, etcétera. Por ejemplo, el coronel Hans Landa, que es uno de los personajes más importantes y más conocidos de Quentin Tarantino, sino el que más, se basó mucho en un personaje que ya existía de la lista de Schindler y él le dio su propio toque. Honestamente, aunque tiene algunas similitudes, yo creo que tiene una personalidad bastante única y auténtica, al igual que, por ejemplo, cuando Heath Ledger se basó en el personaje de Alexander Delarge de La Naranja Mecánica para crear al Guasón, entre muchos otros personajes en los que se basó. O, por ejemplo, Jim Carrey cuando interpretó a Andy Kaufman, que fue un caso muy curioso porque aquí sí se trataba de retratar a una persona que existió en la vida real. Y tanto Jim Carrey tomó de Andy Kaufman para interpretarlo, como Andy Kaufman se quedó en la persona de Jim Carrey hasta cierto punto. Entonces, es muy, 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 no solo muy importante, sino muy potente la parte de la creación del personaje, porque realmente el personaje puede llegar a impactarnos si no ponemos un límite necesario. Entonces, eh, quiero dejar muy en claro en esto. También para qué. Para tampoco caer en el trabajo sencillo, ¿no? Como, no, pues voy a copiar exactamente algo que ya existe o que he visto muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre cuando caemos en un cliché, hacemos unas pobres o flojas construcciones de personajes y hay ciertos casos en los que se justifica cuando el personaje no es tan importante para la historia, que sí hay casos, me explico. Por ejemplo, acaba de salir una película, Kong contra Godzilla, no sé si la fueron a ver, pero todos los personajes dentro de Kong y Godzilla, contra Godzilla, son personajes súper flojos y súper clichés y cero profundos. Pero está bien porque la historia no es de ellos. Ellos son la excusa para que la pelea entre Kong y Godzilla se pueda dar. ¿Me explico? Entonces, hay poquísimos casos donde, ok, los protagonistas no necesitan ser profundizados, pero realmente son muy pocos. Y los que caen en esto, que sí ha pasado, y sobre todo en las películas románticas y de terror, ay, vamos, que cuántas veces no hemos visto la escena del beso en la lluvia, o cuando van a perseguir al otro al aeropuerto, antes de que se suba al vuelo para decirle que lo aman, antes que se vaya para siempre, ¿no? Este, o la pareja que se odia y al final terminan juntos, así bien, bien románticos. O igual en las películas de terror, ¿cómo es por lo general el asesino? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo son las personas dentro de la historia? Honestamente son personas bobas, sin lógica ni sentido común. Es como, realmente cumplen con la finalidad de entretener, pero al final son muy olvidables y predecibles. Entonces, consideremos que la actuación reposa esencialmente en la expresión y la transmisión de las emociones de los actores y los personajes, de donde se desprenden a su vez las emociones de los espectadores. Entonces, forzosamente, si quieres evitar ser olvidable y predecible,
y dejar algo, pero de verdad algo, una idea, que un cuestionamiento, ¿no? Porque a veces no sales con respuestas, sino que sales con más dudas y es increíble. Si quieres lograr verdaderamente eso, tienes que conectar con el espectador. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de los espectadores. Queremos hacerlos sentir, queremos hacerlos reír, llorar, reflexionar. Entonces, la representación de las emociones es y siempre será elemento central del trabajo del actor. Para eso está el actor. Y si un actor eh, no puede hacer eso, no es que deje de ser un actor, tal vez es un actor que falta mucho mejorar su técnica o ser más consciente de su alrededor o incluso también la parte de la humildad. Entonces, hay que saber escuchar retroalimentaciones ajenas porque quizá nuestro proceso creativo puede tener todo el sentido del mundo. No es necesariamente un mal trabajo, pero a veces las personas que ven fuera de nuestra burbuja pueden darnos ciertas observaciones muy útiles. Entonces, todo en equilibrio, ¿no? Tampoco ni dejar que los externos modifiquen mucho nuestro trabajo de creación, porque tampoco no sería nuestro al 100, pero si tienes como una duda muy específica, no tiene nada de malo pedir la opinión del director o de algún otro actor o colega al que le tengas mucha confianza. Pero eso sí, a toda costa, evitar caer en los clichés. Un cliché es un personaje flojo y mal construido. Ahora sí, pasando a los tipos de personajes. Para poder crear un personaje, forzosamente tenemos que saber los tipos de personajes que hay. Hay personajes según su participación, su rol, su caracterización y su evolución. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de la caracterización redonda, que obviamente hablamos de personajes profundos, ¿no? Que no son planos, su evolución dinámica y su imagen arquetípica. ¿Por qué? Porque el antónimo de arquetipo es estereotipo y estereotipo es cliché. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en este tipo de personajes, ¿no? Iniciando con la caracterización redonda. Básicamente, los personajes redondos son los que tienen una mayor complejidad psicológica. Entonces, por lo general, están creados no solo para cumplir con algún punto de la narrativa o para que suceda algo, sino que están dotados de personalidad, tienen motivaciones, tienen dudas, tienen expectativas o tienen un pasado que puede ser desentrañado de forma explícita o implícita según los deseos del autor. Por lo general, cuando sabemos del pasado de un personaje, podemos empatizar más con él, podemos conectar más con él, incluso si es un personaje con el que no nos identificamos tanto. De alguna forma así eres capaz de entender dónde estaba ese personaje y dónde está ahora. Así muchas cosas te empiezan a hacer clic de, claro, es que cuando era niño, no sé, pongo el ejemplo de Cruella, ¿no? Cuando Cruella era niña, los dálmatas, perdón por el spoiler, adelántenle si no quieren escuchar esto, los dálmatas mataron a su madre y por eso Cruella odia a los dálmatas. Si no conociéramos ese contexto, como fue, pues como pensábamos, ¿no? Hasta que salió la película, pues decíamos, pues Cruella está loca, Cruella odia a los dálmatas porque es malvada. Y sí, hasta cierto punto sí es malvada. A lo que me refiero es que podemos entender ya por qué Cruella odia a los dálmatas. Tiene una razón de ser, no salió de la nada. Y un personaje es más rico cuando responde a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué pasó esto? Ok. Digo, obviamente hay pasados y respuestas muy convenientes, ¿no? Muy, muy flojas. Pero cuando un personaje tiene un pasado muy rico y el presente también nos interesa, nos atrapa, realmente queremos y esperamos saber lo que pasa a futuro. Y ahí estamos viendo la segunda parte de esa obra de teatro o la secuela de esa película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para llegar ahí, se debió haber hecho un trabajo en cuanto a la psicología del personaje y sus objetivos. La evolución de un personaje se determina tanto por su psicología como sus circunstancias.
tenemos el ejemplo de Hércules. ¿De dónde viene Hércules? No, pues Hércules es un dios, ¿no? Nosotros lo sabemos, él no. Él es un dios, es hijo de Zeus, viene del Olimpo, y por envidia de Hades, ahora sí que pues lo hicieron mortal y está en la tierra. Y está en la tierra porque dos personas mortales lo adoptaron, pero Hércules siempre se sintió como renegado, rechazado, poco comprendido, y por eso quiere ir a encontrar respuestas, para encontrar su propósito en el mundo y cumplirlo. Allá va. Entonces, Hércules ya nace siendo de cierta forma, pero el contexto en el que vive es lo que termina de desarrollarlo, no por completo, pero desarrollarlo lo suficiente como para que él decida si desea o no desea hacer algo. En el caso de los objetivos están determinados tanto por necesidades del personaje como deseos o deberes, o una mezcla de algunos, y determinan sus objetivos. En el ejemplo de Ralph el Demoledor, ¿quién es? Bueno, él pensaba que simplemente era un villano y que había nacido para ser un villano, sin más. Lo que él quería era, igual que Hércules, dejar de ser un rechazado, dejar de ser un marginado. ¿Por qué? Porque se sentía solo. Sin más, por esa razón, quería convertirse en un héroe y ganar una medalla. Para eso la quería. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del viaje de Ralph, se da cuenta que no solo es un villano, sino que es una persona con sentimientos, que comete errores y que merece ser amado como todos. Y que lo que quería no solo era ser un rechazado, sino que quería tener amigos, y no se dio cuenta de eso verdaderamente hasta que conoció a Vanellope y tuvo todo este proceso con ella, de también conocerla, de ayudarla a ella también a lograr sus objetivos, quizá al principio por conveniencia, y lo obligaron a salir de su zona de confort, pero al final se dio cuenta de quién verdaderamente era, qué es lo que verdaderamente quería, y que realmente el que más se lo impedía, pues sí, era el hecho de las reglas y todo eso, pero realmente el que más se lo impedía era él mismo. Entonces, es impresionante cómo, aunque pareciera que el personaje tiene muy claros sus objetivos al principio, termina evolucionando incluso los mismos objetivos del personaje, no solamente el destino. Y ahí es donde entra la evolución dinámica. Básicamente, los personajes dinámicos son aquellos cuyos rasgos psicológicos presentan un cambio visible a medida que la trama va avanzando. Y este cambio puede ser positivo, que no necesariamente es un cliché, hay cambios bastante interesantes. Un villano que se vuelve bueno, o una persona apática que se vuelve buena, o un negativo, que eso está bastante interesante, cuando un héroe se convierte en un antihéroe después de sufrir una pérdida. Por ejemplo, tenemos el caso del Caballero de la Noche, de Christopher Nolan. Harvey Dos Caras era el Caballero Blanco de Gótica, era la esperanza, era el héroe, y terminó siendo corrompido por el Guasón. El Guasón ganó en esa situación. Ahora sí que Harvey mostró el punto que el Guasón quería probar con todos los demás. Entonces, esta evolución de Harvey es un ejemplo perfecto de un cambio negativo. O simplemente hacer que un personaje humano crezca de maneras diversas. A esto me refiero con la evolución y el crecimiento del personaje y sus objetivos. Al final, no consiste necesariamente en modificaciones de su apariencia, pero a veces ayuda como a reforzar un poco, ¿no? A hacer un poco más evidente que hay un cambio. Pero el cambio es más a la orientación de su vida. O sea, un cambio expresado en relación con algún valor narrativo. No sé, yo personalmente no soy fan de Avatar, pero sé que uno de las mejores evoluciones de personaje que han existido ha sido el del príncipe Zuko en Avatar. Nadie lo puede negar, realmente es un muy buen personaje. O, por ejemplo, tenemos el caso de Mulan, ¿no? Que inicialmente fue a la guerra para evitar que su padre muriera. Evidentemente se iba a morir, no era capaz de pelear allá afuera. Pero ya que está allá, después de que pasa por este proceso de ser un varón, de que la descubren, de que
pasa por muchas situaciones bastante pues relevantes, se da cuenta, es que no solo quería salvar a mi padre, tal vez también quería probar que podía ser alguien, que podía ser algo más allá de lo que se esperaba de mí desde un inicio, que era ser la esposa de alguien, darle honra a su familia de una forma muy específica, sin más. Entonces, quería probar algo y se dio cuenta de eso mucho tiempo después, a pesar de que lo tenía intrínseco. Y en el caso de Simba, bueno, es una mezcla entre que él no decidió en parte sus circunstancias, él tuvo que huir porque no le quedó de otra, por lo menos no como él pensaba, porque pensaba que si regresaba lo iban a matar por la muerte de Mufasa. Entonces toda su vida se culpó por eso y fue más sencillo, pues ahora sí que llevar la realidad evadiéndola con Hakuna Matata, ya que cumple con su deber, porque no es algo que él quería, lo sacaron de su zona de confort, ya que cumplió con su deber, se dio cuenta realmente de quién era, para qué había nacido y qué es lo que quería, que era seguir con el legado de Mufasa y convertirse en rey. Al final es muy interesante que los personajes no solo están para demostrar algo o cuestionar algo, sino para representar algo más allá. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué piensan así? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué idea expone de manera crítica? O si favorece o expone alguna corriente o tendencia ideológica. Hay un millón de películas, pero puse estos tres en particular porque personalmente son de los que más me gustan y a continuación los vamos a explorar más a profundidad. Pero, por ejemplo, el primer caso es una película que se llama B de Venganza. El personaje principal se llama B y B literalmente su personaje representa una idea y hasta él mismo lo dice. No muero porque las ideas son a prueba de balas. ¿Y qué idea es esa? La anarquía. Básicamente esta historia se desarrolla en un contexto donde existía mucho control de las masas porque estaba sometido a un régimen totalitario. Entonces, B llega aquí para ahora sí que eh, hacer despertar a las masas que le aterraban el gobierno cuando debería ser al revés. El gobierno debe temer a su gente cuando se está cometiendo injusticias, cuando se está haciendo ignorados sus necesidades, lo que ellos quieren. Entonces, B está aquí para romper todo eso y ahora sí que exponer a todas estas figuras de poder, no solo políticos, incluso figuras religiosas, figuras en los medios de comunicación, etcétera, para lograr ese despertar y para dejar un mensaje. En el caso del Club de la Lucha, Tyler Durden representa el individualismo. Ahora sí que encontrar tu verdadera identidad para lo que estás hecho, lo que quieres, rompiendo con todo. Solo destruyendo todo serás capaz de volverte a construir como tú quieres, no como te dijeron que debería ser. Y tiene una frase muy específica que es, trabajas en un trabajo que no te gusta para ganar dinero y comprar cosas que no quieres, para impresionar a gente que no te importa. Entonces, es de alguna forma igual, romper con lo que la sociedad nos ha dicho que debemos ser, hacer, pensar. Y finalmente el Joker, como dije, que su punto es un enfoque de anarquía también, pero diferente al de B. ¿Por qué? Porque el de B es una anarquía libertaria. El del Guasón es una anarquía del caos. Lo que busca probar el Guasón es que todas las personas pueden corromperse tarde o temprano, independientemente qué tan buenas o qué tan virtuosas se digan ser, para demostrar que este mundo está básicamente perdido y que no vale la pena luchar por nada. Y hasta cierto punto lo logra. Los que no han visto The Dark Knight la tienen que ver. Todas estas películas las tienen que ver, honestamente. Ahora sí, pasamos a la imagen, al arquetipo, que es como dije, va un poco relacionado al punto anterior, porque se trata de personajes que representan
algo, tanto rasgos, valores, cualidades o ideas esenciales para el ser humano como la belleza, el amor, la bondad, la maldad, la avaricia, la guerra, la locura, etcétera. Y esto lo vemos muy claro en las películas del Hobbit, donde cada personaje tiene un arquetipo muy específico y hasta donde yo sé creo que ninguno se repite, todos tienen un porqué en esa historia y funciona bastante bien. Por ejemplo, yo personalmente soy amante de los superhéroes y de los cómics y mi favorito es Watchmen. Eh, Ahí se ven muchos arquetipos de Jung a la perfección y me fascina. ¿Por qué? Porque rompen con esta idea de, hablando de superhéroes, claro está, donde también se ven muchos clichés, con el superhéroe perfecto. Eh, digamos, en caso de DC, Superman, y en el caso de Marvel, Capitán América, que son personajes que todos conocemos. Básicamente rompe con esta idea perfecta de cómo debería ser un héroe para que tú te puedas identificar con personajes más diversos, no en escalas de, eh, perdón, no en blancos y negros, bien o mal, sino en escalas de grises. Y todos estos personajes son imperfectos. Ninguno es realmente malvado como tal, pero les hace, les falta mucho todavía para ser un ejemplo de la virtud y aún así son héroes. No estoy poniendo un ejemplo muy específico, Night Owl, yo creo que es lo más cercano a lo héroe promedio en cuanto a moral, mentalidad, etcétera. Y por ejemplo tenemos a Rorschach, que Rorschach ni siquiera se considera un héroe él mismo, se considera un justiciero, hace justicia por su propia mano, él cree que el fin justifica los medios y que él puede matar, torturar, etcétera, a las personas que han hecho daño en este mundo. Entonces, bastante polémico para los defensores de la ética cuadrada. eh, o el comediante que literalmente es el bufón y solamente quiere ver el mundo arder, un poco como el Guasón en realidad. Que no le importa realizar el bien, sino pasar un buen rato y actuar según lo que él cree que está bien o está mal, pero con un sentido más egoísta. Y así vemos muchas escalas de grises en estos personajes. Al final, para crear un personaje memorable, es muy importante la parte de la investigación, el partir de algo. Una cosa es la inspiración y otra cosa es la investigación para crear realidades. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en el primer caso vemos a Leonardo DiCaprio, que fue el papel que lo hizo saltar a la fama en la película A quien ama Gilbert Grape, donde Leonardo DiCaprio interpreta a un chico autista. Y bueno, muchos podríamos decir, yo conozco a personas autistas, entonces, pues nada, puedo imitarlas y así crear un personaje autista. Honestamente creo que seguiría siendo una construcción bastante pobre basarse simplemente en la experiencia y tratar de recrearla, porque no es que nuestra experiencia no sea importante, está muy bien para crear un personaje, pero no puede ser la única base. Entonces, estos personajes son claros ejemplos de una mezcla entre investigación con propuesta, con experiencia, con práctica. Por ejemplo, en el caso de Eddie Redmayne, que es un actorazo, la verdad, cómo se metió realmente en el papel de Stephen Hawking, incluso convivió con personas que tienen su misma enfermedad para adquirir esta corporeidad, me parece que esa es la palabra, para que hiciera coherencia tanto su cuerpo como su rostro, como su voz, como absolutamente todo. O el caso de Al Pacino, donde interpreta a un hombre ciego. Honestamente, esa película, si no la han visto, tienen que verla, se llama Perfume de Mujer, y yo creo que es lo más certero a una persona ciega de forma realista. Creo que todos estos actores fueron nominados a un Oscar, y creo que Eddie Redmayne se lo ganó, con mayor razón. Voy a emplearme en la parte de la investigación, pero más adelante. Ahora sí,
vamos a hablar de la construcción del personaje para actores multifacéticos conectados con su fe escénica. A mí me encantan estos actores. Son el claro ejemplo de actores comprometidos con la parte creativa. No todos son del método. Hasta donde yo sé, creo que solo Christian Bale es actor del método. Pero no porque nosotros no seamos actores de Hollywood significa que no podemos crear grandes cosas. Podemos usarlos de inspiración para nosotros llegar a ese punto. Y bueno, para reflejar realidades, no solo hay que investigar, no solo hay que tenerlo todo aquí, sino aquí, el ser orgánico. Un actor orgánico es aquel que tiene un concepto de verdad adquirido, prácticamente asimilado, en la piel. Es un actor que busca por todos los medios apropiarse de su personaje y sus circunstancias, aunque sea una realidad completamente a la de este. Eddie Redmayne, y lo vuelvo a poner de ejemplo porque sí, es un actorazo. Eddie Redmayne, cuando interpretó a la chica danesa, que fue la primera mujer transexual, si no mal recuerdo, que existió, Eddie Redmayne no tenía ni idea de este mundo, de esta gente, el proceso de cambio de sexo, la crisis de identidad. No tenía ni idea. Y Eddie Redmayne, como la mayoría de sus personajes, realmente hizo un trabajo de investigación profundo y no solo logró esa parte correctamente, sino que realmente asimiló esa realidad, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo empatizar porque piensa que empatizar es aceptar esa realidad como tuya, y no es así. Es como, ay, no, es que yo no soy transexual, entonces no puedo ser un transexual. Ok, pero es que de eso se trata ser un actor, de buscar activar reacciones orgánicas en su cuerpo para representar una realidad y hacer que los demás empaticen con esa realidad, sin imitar acciones, crearlas realmente. Y realmente cuando lo terminas de asimilar, te la crees y lo vives. Y si lo vives, los demás lo vivirán. El otro caso es el de la película I Am Sam, donde Sean Penn interpreta a un adulto autista que tiene una hija. Honestamente, te rompe el corazón ver I Am Sam por la inocencia que Sean Penn expresa con su personaje. Realmente se la crees y realmente te dan ganas de abrazarlo y decirle, eres un padre increíble y aunque sí, tal vez a veces su hija está en situaciones de jaque, ¿no? Porque es la realidad, no tiene un padre normal, pero eso ella no lo ve como algo malo, sabe que es diferente, pero no lo ve como algo malo. Y todos alrededor tratan de hacerle ver a ella que sí lo es, que sí es malo tener esa realidad y convivir con una persona así. Entonces es como, ahora sí que el mundo en contra de Sam y de su hija y cómo el amor de estos es lo único que tienen para mantenerse a flote. Entonces es verdaderamente una obra de arte el no fingir actuar, el verdaderamente actuar. Porque un actor no es una marioneta, es una mente que deja su huella en el arte y el pensamiento es todo. Al final, un actor orgánico es un actor que piensa en función de la creación y no repite, no imita, sino que crea y da forma. Muchas personas creen que para lograr grandes cosas realmente tienes que sufrir, que padecerlo, y no es la realidad. Podemos ver, por ejemplo, en Requiem por un sueño, aunque nunca estemos, sí, aunque nunca hemos estado cerca de una situación de drogas o de soledad, realmente puedes llegar a sentir una noción de lo que es por semejante actuación de esta actriz. O, por ejemplo, en el otro caso de Nicole Kidman interpretando a Virginia Woolf en The Hours, qué nivel de depresión, pero tan natural,
tan auténtico, tan realista. No se ve como una persona que cree estar representando la depresión, sino que es la depresión misma. Y todas estas actuaciones son completamente auténticas, no las vas a ver en ningún otro lado, aunque estén retratando situaciones muy similares, no es lo mismo. O en el caso de Mindhunter, que es el ejemplo perfecto, por lo menos que yo he visto, de empatizar de una manera que nunca te hubieras imaginado. Mindhunter, digo sin spoilers, básicamente entrevistan y hablan con estos criminales que existieron en la vida real. Estos criminales cuentan su vida, sobre todo su infancia, que es realmente el detonante de el por qué ellos son así. Y ojo, que no es justificar. Las acciones de estas personas fueron malas y las representan como malas. Pero esa es la magia de un personaje bien construido, con un pasado. Al entender el pasado de estos asesinos, piensas, wow, si tan solo hubiera sido un padre presente, el de aquel, si tan solo su madre no lo hubiera golpeado, si tan solo no hubiera sido violado, si tan solo hubiera tenido amor y le hubieran dicho que era bueno y que era capaz, no hubiera llegado a lo que es, que ya no tiene solución, o parece que no tiene solución. Realmente lograr captar estas realidades, manteniendo la ética del actor, claro está, sin aceptar que el mal sea algo que se deba permitir, sino algo que se debe de entender desde raíz para erradicarlo. Wow. De eso se trata. Los personajes no siempre van a ser bondadosos. Y sí resulta un reto verdaderamente entender y comprender algo que pareciera naturalmente que no merece o debe ser entendido, como el caso que les puse, un asesino, un abusador, un manipulador, un delincuente. Entender no significa aceptar, por consiguiente, no se justifica. Entonces, dejando esto en claro, yo los invito al momento de construir un personaje, sea cual sea su caso, si son actores, si escriben, etcétera, que pasen límites. Ya una vez entendido las raíces de cómo surgen ciertos, en este caso específico, ¿verdad? Trastornos, no se limita a eso, pero es el ejemplo que estoy poniendo. Ahora sí que no hay límites. Puedes crear algo tan siniestro como Split, hasta algo tan inhumano como Hannibal, que es el caníbal más famoso del cine. Los psicópatas son un claro ejemplo de esto, y es más difícil de lo que parece no caer en el cliché. Aquí no estamos hablando necesariamente de terror, sí mencioné que en el terror se da mucho el cliché, pero todos estos ejemplos que les voy a exponer de buenas creaciones de personajes con buenos actores que lograron hacerlo, todos estos se encuentran en diferentes géneros del cine. Me parece que con excepción de la comedia, vienen de muchos lugares con diferentes finalidades, diferentes personalidades y todos tienen no los mismos rasgos psicopáticos, pero me refiero, están dentro de la misma caja. A eso me refiero. Ya había explicado el caso del Joker, ¿no? Este es un pequeño trabajo de investigación que hice para exponer el punto que me refiero. Es un hecho, según la psicología, la psiquiatría, etcétera, que los psicópatas tienen una gran capacidad para mentir y para manipular, y son capaces de justificarse y justificar sus acciones de una forma tan lógica y tan inteligente que llegan a persuadir a las personas. A personas que podríamos ser tú, podríamos ser yo, que nunca hubiéramos creído entender el punto de esta persona por su discurso tan poderoso. Son excelentes personas comunicativas
y mentirosos carismáticos. Y esto lo podemos ver en The Joker, The Dark Knight. Heath Ledger se nota que hizo una investigación profunda y retrata esto a la perfección, como es el caso también de Brad Pitt con Tyler Durden en Fight Club, donde representa a los psicópatas que son adictos a las emociones y a las actividades fuertes, y también a los que tratan de evitar la rutina a más no poder porque lo consideran una forma de esclavitud. Por lo mismo a veces van sin dirección y son muy impulsivos, al igual que desafían todo tipo de autoridad. Entonces, hay psicópatas que son extremistas y que les gusta ver el mundo arder a su manera. Por otro lado, no todos los psicópatas son así, pero sí que hay psicópatas que son amantes de la perfección y la superficialidad. Por lo tanto, son amantes del culto, la belleza y la perfección. ¿Por qué? Porque ellos están muy determinados en pulir y en perfeccionar la máscara que llevan por fuera todos los días. No solamente para encajar en la parte social, porque parecen muy sociables, pero realmente la realidad que viven al momento de que están solos es una completamente diferente. Es otra forma de demostrar lo bueno que son creando realidades diferentes a las suyas, al tener tendencias tan narcisistas, obsesivas compulsivas, y bueno, que es una realidad, también disfrutan de la superioridad. Saben en su cabeza que son superiores y no pierden ningún momento para demostrarlo. Y esto lo vemos en el caso de Patrick Bateman en American Psycho, y también lo vemos en el caso de Tyrell Wellick en Mr. Robot. ¿Por qué? Porque la realidad es que los psicópatas realmente disfrutan sentir que tienen el poder de poner a su disposición a muchas personas y aprovecharse también de este según su propia ambición y sus propios beneficios. Entonces, es muy curioso el hecho de saber, y esto, de nuevo, parto de una investigación profunda que realicé del tema. La mayoría de los psicópatas no están en la cárcel y no están en las calles con cuchillos y armas. La mayoría de los psicópatas están en puestos de poder muy altos y suelen ser el jefe de otras personas. Eh, Al final están predestinados a convertirse en jefes de otros sí o sí. ¿Por qué? Porque su máximo objetivo es el prestigio y la recompensa y el estar encima de los demás. Entonces, como dato curioso, las profesiones más comunes son CEOs, abogados, políticos, presentadores de noticias, cirujanos y cualquier profesión que implique mucho poder y o influencia. En el caso de Tyrell Wellick, él es un CEO de la empresa que Elliot trata de destruir, que es Evil Corp. Sin decirles muchos spoilers, Elliot Alderson es un gran ejemplo de un personaje muy bien construido como antihéroe. Un personaje imperfecto que llega a ser incluso un antagónico en su propia realidad al tener diferentes alter egos, pero que al final esos alter egos representan algo más allá de sí mismo, que es, como por ejemplo de V de Venganza, la anarquía. La anarquía es como la psicopatía, la puedes retratar de 1000 maneras diferentes y le puedes dar 1000 matices. También los psicópatas son máquinas frías, porque no sienten remordimiento ni sentimiento de culpa por torturar a quien considera un enemigo. Como son buenísimos mentirosos, son buenos para leer el mensaje corporal de los mentirosos, de sus víctimas, y usarlos a su favor, al igual que imponen su poder y autoridad a los demás, ya que son grandes estrategas y depredadores sociales. Y aquí vuelvo a mencionar el ejemplo del coronel Hans Landa de Bastardos sin Gloria, y no me cansé de repetirlo, probablemente el personaje mejor escrito de Quentin Tarantino, que retrata, como los otros mencionados, de una manera muy realista el cómo funciona un psicópata. También muchos de ellos tienen obsesiones y talentos extraños. No sé si han oído hablar del dicho,
la nariz de psicópata, que son personas muy narizonas. Bueno, no necesariamente tiene que ver con el tamaño de su nariz, sino con su sentido del olfato atrofiado, que está atribuido a un funcionamiento defectuoso del área frontal del cerebro. Se podría decir que este tipo de psicópatas son marginados sociales, pero al mismo tiempo son extremadamente inteligentes y tienen obsesiones peculiares, al igual que talentos prodigiosos excepcionales. Y esto lo podemos ver en el caso de Jean-Baptiste Grenouille en la película del perfume, que también hay una novela que les recomiendo mucho, mucho leer. Realmente es muy extraño ver personajes enfocados en algún sentido que tienen, ya sea el oído, la vista, pero honestamente yo realmente no conozco tantas películas donde le den esta importancia al sentido del olfato, y es un sentido muy importante, no solo en el tema de la psicopatía, sino, por ejemplo, nosotros al momento de elegir pareja, nos basamos mucho en el olfato. Sin desviarme mucho del tema, es un sentido muy importante al que a veces no le damos la importancia que tiene y lo limitamos a la parte de la gastronomía, ¿no? Pero es como dato curioso. Finalmente, muchos psicópatas tienen problemas de fanatismo. Se van al otro extremo, así como hay unos que son bastante seguros de sí mismos, de quiénes son, de lo que quieren, y buscan hacer todo lo posible para lograrlo. Hay otros que todo lo contrario, que tienen una sensación de vacío, sienten una exclusión de la sociedad, un abandono muy fuerte, una falta de identidad, que cuando encuentran una razón de ser o de hacer, los llevan al extremismo puro y a la dependencia psicológica obsesiva. Entonces, esto puede llevar a una pérdida de identidad y personalidad, y pueden llegar a hacer cosas que ni siquiera una persona normal y malvada llegaría a ser. Estas personas no tienen límites y es muy interesante ver de qué manera los rompen. Como ejemplo tenemos a Derek Vinyard en American History X. Y es así como se logra una diversidad de personajes. Les acabo de enseñar seis psicópatas en el cine memorables, con buena construcción de personaje, y ninguno se parece entre sí, por lo menos hasta cierto buen porcentaje. Todos son bastante auténticos y tuvieron un proceso de creación completamente diferente. Al final, no hay una fórmula específica, pero si yo tuviera que aterrizarla, sería una investigación a fondo con experiencias previas nuestras o ajenas, al igual que buscar otras inspiraciones, romper esquemas, proponer propuestas nuevas y finalmente practicar constantemente para dominarlo. Así es como se crea un personaje único. Y sí, tal vez ya todos están cansados de escuchar del Joker, pero es que verdaderamente es un gran ejemplo de esto, cómo él, por ejemplo, se basó no solo en Alexander Delarge para crear al Joker, sino también, por ejemplo, en Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, su expresión corporal. Digo, se puede ver claramente una similitud con el Joker en el cabello, los gestos de la cara. Digo, los Sex Pistols también fueron grandes promotores de la anarquía en el Reino Unido en los años 70. Naturalmente iba a tener una inspiración como esa. Y finalmente el músico Tom Waits. Sin meterme mucho en el tema de la voz, porque no es el tema, sí me parece importante mencionarlo porque un personaje sin conciencia de su voz y claro está del cuerpo, ya iremos ahí más adelante, es un personaje mal construido. Tiene que haber coherencia tanto con el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal para realmente terminar de consolidar todos estos elementos para crear algo increíble. Entonces, para que haya coherencia debe de haber una conciencia. Por ejemplo, aquí hay unas fórmulas que, de nuevo, no son la fórmula
la fórmula única para lograr estas emociones, pero realmente es más fácil transmitir una emoción cuando se hace con la entonación que se debe. Por ejemplo, en el caso de la cólera, ¿no? Tono alto, contorno con inflexiones bruscas, intensidad fuerte, tempo rápido. A esa entonación ya le puedes agregar adornos, pero no puedes decir, oh, es que estoy súper emocionado. Por Dios, ¿qué clase de lógica tiene eso? Al final, el truco sí está en los adornos, pero de nuevo, sobre todo en la entonación. ¿Por qué? Porque la entonación es un reflejo del bienestar de la persona, incluyendo sus aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Es como, es algo muy utilizado en la psicología, cuando un psicólogo eh, te hace un cuestionario de preguntas para conocerte mejor, entender tus padecimientos, cómo poder ayudarte. El psicólogo o el psiquiatra, sea el caso, no solo se fija en lo que le estás diciendo, ve tu lenguaje corporal, ve de qué forma estás hablando, las pausas en tu voz, si utilizas el sarcasmo, si haces mucho énfasis en cierta idea o en cierta palabra. Lo mismo pasa al momento de crear un personaje o al momento de analizarlo, cómo es su personalidad. Ahora sí que todo lo interno, la voz expresa más de lo que creemos. Entonces, la entonación va a reforzar al personaje al manifestar una amplia gama de actitudes, como las mencionadas anteriormente. Vuelvo a poner el ejemplo de Elliot Alderson de Mr. Robot. De hecho, como dato curioso, hay muchas escenas en Mr. Robot donde Elliot habla con su psiquiatra y es bastante interesante ver la manera en la que él ahora sí que expresa su ideología anarquista y toda la carga por la que debe de llevar para lograr el cambio que quiere en el mundo. No puede lograr un cambio en él mismo y aún así quiere cargar con los pecados del mundo. Es realmente interesante ver de qué manera lo maneja. Sin más spoilers, realmente les recomiendo ver esa serie. O por ejemplo el caso de Robin Williams en la película Una mente indomable, que me parece que es así, que él funciona como mentor de Will, que es el personaje principal. Se demuestra como una persona muy, muy sabia, muy confiable, muy transparente, con mucha fortaleza personal y por lo tanto denota mucha amabilidad y sus palabras llegan a tener mucho peso en la vida de Will. Entonces, la voz tiene mucho más poder de la que nosotros creemos. Y sí, al igual que el cuerpo y el rostro. No debemos olvidarnos del rostro tampoco. Cuando el actor es capaz de coordinar y controlar el cuerpo y la voz a la vez, utiliza su máximo potencial para crear un buen personaje. Y realmente, incluso en Hollywood, hay muy pocos actores que son capaces de hacer eso. Por ejemplo, puse en el caso de Cate Blanchett, o aquí pongo a Tilda Wilson, que como dato curioso, ellas han llegado a ser personajes masculinos. En este caso, esta fotografía es de una película llamada Suspiria, donde Tilda Winston, siempre olvido su apellido, no, disculpa, interpreta dos personajes completamente diferentes. Llegó a interpretar el personaje de un anciano. Digo, por supuesto que el vestuario, el maquillaje, la utilería, todo eso, por supuesto que le ayuda a meterse en personaje, pero lo realmente impactante es los gestos que tiene en su rostro, cómo tiene un gran control de sus músculos, por ejemplo, en la parte del cuerpo, de la manera en que camina, cómo se joroba, incluso su voz es su voz, no es la voz de un actor más. Ella encontró la forma de no solo
lograr la entonación y los adornos correctos, sino ampliar su rango vocal para poder dar la impresión de una voz masculina. Entonces, se trata de utilizar todo a tu favor, incluso las cosas que en un principio, pensarías que pudieran ser contraproducentes, por ejemplo, los tics y los tocs. Hay que ser muy conscientes de cuáles tenemos nosotros para erradicarlos, o quién sabe, quizá podríamos hacer un uso útil de ellos o crear algunos como parte del personaje. En el caso del Joker, el Joker todo el tiempo tiene un tic con su boca al momento de hablar, todo el tiempo hace un sonido muy molesto y un movimiento con la lengua que hace terminar de demostrar ahora sí que un rompimiento de estabilidad con su persona. Una persona normal jamás haría eso o hablaría así. Entonces, por supuesto que tiene lógica y por supuesto que tiene coherencia, está justificado. En el caso, por ejemplo, puse el ejemplo de esta película que se llama The Golden Eye, donde aparece un personaje llamado Boris Grishenko, quien todo el tiempo, mientras está en la computadora, está haciendo un movimiento con una pluma en su mano. Es una especie de tic que él tiene, que termina, por más tonto que sea, aunque sea una pluma, esa pluma termina siendo como una extensión de su propio cuerpo, como si fuera otro miembro de sí mismo. Sin esa pluma, no sería Boris Grishenko. Sin ese tic al momento de pensar y de teclear en la computadora, no podría hacer las cosas que hace. O bueno, tal vez sí, pero al final se trata de eso. No es Boris Grishenko sin la pluma de Boris Grishenko. Al final, para las posturas, para la respiración del personaje, entre muchas otras cosas, suelen ser muy útiles tanto los aspectos que adquirimos como nuestra memoria emocional para la creación de intenciones y corporeidad. No quiero seguir insistiendo en este punto porque ya lo mencioné mucho, pero sí me pareció importante mencionarlo una vez más para terminar la idea. Y la idea de cómo dominar al personaje y no que el personaje te domine a ti. Sabrás cuando dominas al personaje, cuando puedas realizar movimientos, que seas consciente cuando realizar movimientos por impulso o por inercia, al igual que tomar el contexto a tu favor. No sé si recuerdan la escena cuando el Joker está tras las rejas y empiezan a aplaudirle a Gordon, que el guasón empieza a aplaudir con ellos. Esa escena era completamente improvisada por Heath Ledger, y es un gran ejemplo de tomar el contexto a tu favor. Se ve natural, se ve orgánico, hace sentido porque él dominaba al personaje y estaba seguro de ese movimiento que hizo. Entonces, cuando dominas el personaje se verá orgánico y natural, independientemente se elija las circunstancias para realizar los movimientos o los diálogos, al igual que la imaginación. Todo vale al momento de crear a un personaje. Y por supuesto, el vestuario, el maquillaje y la utilería ayudarán en el momento a entrar todavía más en este. Como último tip, no estoy muy segura si existe, si especialistas o expertos en actuación consideran esto como una técnica. Por lo menos yo me he dado cuenta que a muchos actores les ha servido de manera consciente e inconsciente para tener al personaje a flor de piel y en todo momento, que yo los llamo los tótems. En este caso, el tótem más obvio es el tótem que sientes, que tienes literalmente en la mano. Es algo que tienes todo el tiempo contigo o en ti, que te hace recordar quién eres y nunca romper con este.
En el caso de la música, que es el sentido del oído, pongo el ejemplo de Davy Jones. Davy Jones siempre trae consigo una caja de música que le recuerda el dolor y la razón por la que él se quitó el corazón. Y literalmente, el que se haya quitado el corazón es la razón por la que existe Piratas del Caribe 2. Si eso no hubiera pasado, Piratas del Caribe 2 no existiría. Entonces, realmente la música termina siendo un elemento muy importante para mantener personaje y también para representar al personaje. En el caso de todos los tótems, en el sentido del gusto, se me ocurrió a Tommy Shelby, de Peaky Blinders. Todas las películas y series que menciono se las recomiendo infinitamente. En el caso de Tommy Shelby todo el tiempo tiene un cigarro y o un vaso con whisky. Entonces, todo el tiempo, está fumando o está tomando. Y hasta el mismo Cillian Murphy, que es el actor que interpreta a Tommy Shelby, lo llegó a decir, yo no fumo, en realidad odio fumar, pero cuando tengo un cigarro en la mano, termino de meterme en la piel de Tommy Shelby. Entonces, sí, por medio del sentido del gusto también es posible tener a flor de piel el personaje. Finalmente, en el sentido de la vista, están los colores representativos. Fue algo que se me ocurrió, por ejemplo, en el caso de Star Wars con Darth Vader, ¿no? El lado oscuro, el color rojo. Mi sable es de color rojo, el de mi oponente, el de mi enemigo, es de color azul. Los colores, creo que hay infinitos ejemplos de cómo los colores representan a un personaje. Y creo que es una de las formas más comunes y no por eso menos buenas de mantener el personaje. Y finalmente, el sentido del olfato. Creo que, no recuerdo si lo mencioné con anterioridad, cuando expliqué el caso de Jean-Baptiste Grenouille. Él literalmente, su personalidad, su ser, su identidad se basa en encontrar todo tipo de olores y enfrascarlos en diferentes perfumes. En este caso es un poco más sutil, pero me pareció mucho más interesante de mencionar, que es el caso de Hannibal. Hannibal, pues es el caníbal más famoso del cine, todos lo conocemos. En la serie de Hannibal podemos ver a Hannibal muy sutilmente, a ver, en esta escena en particular con William Graham, ¿no? Pero lo vemos sutilmente oler a diversas personas. Obviamente las personas que no lo conocen, pues creen que los está seduciendo o, no sé, simplemente lo consideran un gesto raro. Pero realmente hace mucho sentido que Hannibal, siendo un caníbal, vea a las personas de una manera completamente diferente que una persona normal se vería a sí mismo y a las demás. ¿Por qué? Porque Hannibal no se termina de considerar un ser humano. Él ve a los seres humanos como animales, como posibles casas para su propio beneficio, y no es capaz de generar lazos con es como nosotros con la comida. Entonces, para Hannibal, el sentido del olfato termina siendo muy, muy importante dentro de la creación de su personaje. Y por lo menos Hannibal, esta versión de Hannibal, realizada por Mads Mikkelsen, tiene un gran gusto por la gastronomía. Entonces, cumplirá con el dicho de la nariz psicópata, tal vez sí. Esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado mucho la plática de creación de personajes a fondo. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme. Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias.